Aquí Eduardo te saluda, gracias por conectarte con nosotros. Muy buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, afrontando en tu caso una nueva campaña electoral, bueno, ¿qué es lo que vas encontrando? ¿Qué es lo que vislumbrás? Y también, ¿no? Contarle a nuestra gente de Chivilcoy, en este caso, bueno, y un poco más allá también, ¿no? Lo que nos permite hoy Internet, ¿qué propuesta desde Provincias Unidas, ¿no? Para justamente estas elecciones de octubre. Mira, Provincias Unidas es un espacio que estamos generando junto con los gobernadores de Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Chubut y otros gobernadores que se van a sumar post elecciones de octubre, que tiene que ver con lograr conformar un equilibrio en el Congreso con un espacio que nos permita saltar la grieta entre el kirchnerismo, que cada vez se va a extremar más, y el mileísmo, que ya no solo está en un momento extremo, yo hace unos meses criticaba la forma y luego fuimos profundizando hacia el fondo y la verdad que hoy, post denuncia de corrupción, post escándalos mediáticos de corrupción todos los días, más lo que se sumó ayer o anteayer respecto al posible vínculo del primer candidato de la lista de la Libertad Avanza con el narco, con los narcos, nos obliga cada vez más a aquellos que no formamos parte ni de un espacio ni del otro, ni del kirchnerismo ni del mireísmo, a conformar una alternativa electoral que nos permita representar eso, el federalismo, la voz del interior, la productividad, la necesidad de debatir los temas que hacen a la salud pública, a la educación pública, a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Así que un poco ese es el recorrido que estamos haciendo, visitando productores, trabajando con las universidades, recorriendo la obra pública. Estuvimos hace unos días con Emilio Monzó recorriendo nuestra Ruta 7 y la variante de Chacabuco. Bueno, también estuvimos viendo el tema de la paralización, ahora aparentemente reactivación de las obras del dragado del Salado, que ha afectado a todos nuestros campos productivos de la Ruta 5, el estado de la Ruta 5, por supuesto, que hace tiempo ya que venimos junto con legisladores de la cuarta sección reclamando por esa reactivación de la obra. Bueno, es un poco marcar aquellas cosas en las que creemos que el gobierno se equivoca o que de alguna manera esta mirada del Estado que tiene el gobierno hace que le suelten la mano a la gente, ¿no? Así que un poco conformar esta lista de Provincias Unidas tuvo que ver con eso, es una lista amplia en términos políticos. Bueno, ustedes sabrán, porque es oriundo de Chivilcoy, encabeza a Florencio Randazzo, lo acompaña Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, yo y otros legisladores y otros representantes de las distintas secciones electorales, el rector de la Universidad de Mar del Plata, Julio Pascualín por la segunda sección electoral, yo, bueno, gente que tiene experiencia de gestión, recorrido y sobre todo que puede mostrar convicciones en lo que defiende. Bueno, dando muestras que se puede, ¿no? Digo, que se pueden, digamos, juntar consensos, en este caso, ¿sí? Para poder conformar una lista y que no necesariamente tiene que ser una forma de gobernar u otra, que hay otras posibilidades. Es que nunca en la vida las cosas son negras o blancas, como en tu casa, digamos. Uno tiene contextos y variables que te ponen a discutir los temas, qué sé yo. Yo digo, por ejemplo, para mí es clave discutir el tema de la baja de las retenciones. Lo que hizo este gobierno en estos 48 horas, estafando a los productores, diciéndoles que iban a tener retenciones serias para que hagan un negocio, 10 cerealeras, que ya habían comprado los granos, con retenciones y al dólar pisado, la verdad que no es una forma de hacer las cosas. Entonces digo, me parece que hay una manera de hacer las cosas. Muchos de nosotros, cuando hemos estado en la función pública o en el ejercicio de cargos de representación, hemos actuado conforme a esa mirada y creemos que esto lo podemos trasladar en la conformación de una alternativa de cara al 2027. En estas elecciones lo que hacemos es, vamos a intentar sostener una representación en el Congreso para sostener esas voces del interior productivo, de federales, para poder darle fuerza a esa alternativa política y en el 27 poder discutir, ¿por qué no?, saltar la grieta entre, yo digo, los insensibles y los inútiles, o entre lo malo y lo peor, ponerlo en los extremos que quieras cada uno de esos calificativos, y poder darnos a los argentinos una oportunidad diferente. Hablando de una oportunidad diferente, Dania, bueno, primero, ¿cómo romper esta polarización que desde las elecciones de 2023 hasta ahora fueron fortaleciendo de un lado y del otro, ¿no?
Me da por lo menos esa sensación. Y por otro, bueno, Sí. ¿por qué es necesario, sí, que haya voces como las de Provincias Unidas dentro del Congreso? Mira, la polarización es muy difícil de romper si nosotros, la sociedad, no estamos dispuestos a romper la polarización. Los que vengan y te dicen de viento, los consultores, todos, si te venden vidrios de espejitos de colores. La polarización, si no estamos dispuestos a escuchar otra cosa que no sea polarización, si yo en mi cabeza no puedo hacer la reflexión de, no, no puedo votar otra cosa porque si no vuelve el kirchnerismo, o no puedo votar esto otro porque si no se quedan estos tipos y es para ponerlo en freno, viste, como son las campañas. Kirchnerismo nunca más es la campaña de Milei y la del kirchnerismo es ponerle un freno a Milei. Bueno, indudablemente a esos dos espacios políticos este negocio le funciona. De hecho, yo soy una convencida que cuando perdimos el gobierno, cuando éramos gobierno con Cambiemos y perdimos fue porque decidimos subirla al ring, decidieron subir, decidimos en términos de comunicación y demás subir al ring a Cristina Fernández de Kirchner. Y eso polariza y eso saca las voces del medio y eso evita que se escuchen otras opiniones, te encierra cada vez más vos en tu estrategia. Bueno, si como sociedad entramos en ese juego, los que perdemos somos los argentinos. Porque yo te aseguro que ni el kirchnerismo pierde, ni Milei pierde. Los que perdemos somos los argentinos que no tenemos posibilidad de tener en el Congreso o en el gobierno, aún en un gobierno de coalición, voces que piensen distinto y que nos puedan dar una oportunidad de reflexión sobre los temas distintos y por lo tanto soluciones estructurales y sustentables en el tiempo, que es lo que no ha pasado. No tenemos soluciones en el tiempo porque no logramos tener voces racionales y de consenso. Es con lo único que no probamos los argentinos nunca. Nunca probamos con. Nosotros siempre votamos en contra de alguien. Era votar a favor de la Rúa, no, era votar en contra de la corrupción de Menem, era votar en contra del gobierno de Cristina, era votar en contra del gobierno de Macri porque nos enojaron las tarifas, era votar en contra. Bueno, tenemos que crecer como sociedad, tenemos una responsabilidad ahí que tiene que ver justamente con que no hay que elegir entre lo malo y lo peor, hay que elegir en con aquellas personas en las que confiamos que van a defender lo que nosotros pensamos y que pueden sustentar en el tiempo sus posiciones. Dania, bueno, un tiempo, digamos, puedo denominarlo por ahí agitado o inesperado, que no sé cómo calificarías este trabajo, digamos, en el Congreso de un tiempo a esta parte, ¿no? Porque quizás no esperaban tener que tratar, no sé, X cantidad de vetos, sino que por ahí buscaban alguna otra cosa desde el Congreso. Y en 40 años de democracia habían sido insistidas solo 41 leyes, digamos, ¿no? Casi un veto por año. Este año rompimos todos los récords. Bueno, justamente yo creo que más allá de lo que esperábamos nosotros o no, lo más importante para mí creo que tiene que ver con la necesidad de unas cosas claras por parte de lo que no hace el gobierno. El equilibrio fiscal es innegociable y yo firmo con las dos manos. Lo que yo creo que todas estas situaciones son evitables si se trabaja. Si vas todos los días a la oficina que te tocó, te sentás y haces tu trabajo, que creo que es lo que no hace este gobierno. Y trabajar significa gestionar y resolver los problemas de la gente, hacerle la vida un poquito más fácil. Vos imaginate una familia que tiene una persona con discapacidad en su casa. Ya de por sí toda la situación es muy compleja. Si además le tenés que sumar que no te actualizan los nomencladores, que no les pagan a los acompañantes terapéuticos, que no tenés el transporte, que no te actualizan la pensión, que tenés que hacer una auditoría, que seguramente estás de acuerdo en hacerla, porque la verdad que las familias que tienen realmente una persona con discapacidad van y hacen la auditoría, aún a costa de hacer colas de casi 24 horas, de esperar que los atiendan o que no los atiendan, que les vuelvan a pedir un papel, etcétera, etcétera. Aún a costa de eso la gente está dispuesta a hacerlo. Si aún en esa realidad, el gobierno no resuelve los problemas, yo le preguntaba a Franco el otro día en el momento de la presencia del jefe de gabinete, bueno, ¿cuándo van a terminar las auditorías de discapacidad? Porque hace 1 año y medio que las están haciendo. Entonces digo, este es el punto, ¿no? Me parece que nosotros no esperábamos tener un gobierno que estuviera tanto desapego respecto de la gestión, Bueno, que sí, pusiera un mantra y que con ese mantra caminase durante los 2 años de gobierno que lleva. ¿se están haciendo estas auditorías o algunas otras cuestiones o se viene pateando la pelota, no solamente en esta cuestión, sino en otras también? ¿Cómo lo ves en ese aspecto?
Mirá, yo creo que todo es anuncio, yo hace tiempo ya que lo vengo diciendo, que es fulbito para la tribuna. Me parece que las cosas no ocurren, no están ocurriendo. Hacen hacer la gente la cola en Landís, y tenés contratos millonarios con una droguería que tiene contratos millonarios además con todo el Estado, y no auditás esa contratación, digamos, ¿no? Mientras tenés a gente con parálisis cerebral en la silla de ruedas, esperando con su familia, esperando que le reciban el CUD, el certificado único de discapacidad, que además todos sabemos cómo se obtiene. Digamos, la verdad que me parece que todo es muy parcial y muy construido para el relato. Lamentablemente es tan oscuro y tan poco transparente este gobierno que nos vamos a terminar enterando cuando finalice este gobierno qué cosas se hicieron y qué cosas no, qué se hizo bien y qué se hizo mal, ¿no? Es como todo un poco así, es un gobierno bastante teñido de oscuridad en términos de transparencia. Bueno, acá no voy a ser original porque creo que la mayoría de los medios que te entrevistan te preguntan por lo mismo. Hace un año charlábamos aquí en la radio, prácticamente un año, y te preguntaba exactamente lo mismo, ¿no? Por la realidad de las universidades, porque, bueno, se vuelven a tocar los mismos temas del presupuesto, de tener que tratar, insisto, un veto, como te decía recientemente. Digo, ¿qué está pasando hoy con la universidad pública? Mira, con la universidad estamos con la situación agravada del año anterior. El año anterior discutíamos gasto de funcionamiento y una recomposición de salarios. Hoy ya la caída del salario roza lo dramático. Han perdido entre el 40 y el 50% del salario. Las universidades han deteriorado sus presupuestos también en ese orden o aproximadamente en ese orden. No hay ningún atisbo de solución más que, por supuesto, la ley. Eh, se que acaba de ser vetada y que fue sostenida por diputados. Mañana se discute, mañana pasado se discute en el Senado y veremos qué hace el gobierno con esa decisión. Yo, si fuese el gobierno, me sentaría, insisto, a trabajar, a discutir con las universidades cómo llegó a fin de año. A mí me tocó ser secretaria de Políticas Universitarias, siempre lo digo, me hago cargo. Me tocó hacer un ajuste en el sistema universitario, viniendo del sistema universitario, me tocó hacer un ajuste y lo recordábamos ayer o anteayer con algunos colegas de la Universidad Nacional de La Plata, que nos sentamos y trabajamos entre todos, con los sindicatos, con los rectores, con los estudiantes, para ver cómo hacíamos ese ajuste. O sea que se puede llegar a hacer las cosas en buen término si uno se sienta a encontrar las soluciones. Y me parece que el gobierno debería encontrar eso antes de promulgar la ley y suspenderla como hizo con discapacidad, antes de hacer cualquier, judicializarla, etcétera, debería justamente sentarse y trabajar con los sectores universitarios para encontrar una salida de acá a fin de año y una expresión de la situación de recomposición, al menos de una parte de las universidades en el presupuesto. No creo que ese vaya a ser el camino elegido, porque si no lo hiciste con discapacidad, que es un tercio, menos de un tercio de lo que sale la ley de universidades, no lo vas a hacer. La realidad es que sí quedó demostrado que recursos hay, hace unos meses decíamos recursos hay para la CIDE, para los privilegios impositivos, bueno, indudablemente también hay para las manganetas, como las que hicieron con las cerealeras, que le cuestan al fisco 1.500 millones de dólares, que no las ve ni el fisco, ni los productores, ni la obra pública, ni las universidades, ni el Garraham. Entonces me parece que hay bastante tela para cortar en eso. Y la situación de las universidades va tornándose cada vez más crítica, que es un poco lo que busca el gobierno, ¿no? La desaparición del sistema o por lo menos el empobrecimiento del sistema. Sí, porque esa está la pregunta. Bueno, creo que ya le respondiste, ¿no? Que venía pensando y que te iba a hacer, ¿a dónde va a parar el recurso que no se invierte en? Bueno, un poco ya nos respondiste. Bueno, lamentablemente el recurso yo hoy lo que veo es que, bueno, por supuesto pagamos nuestras obligaciones con el exterior, digo, no lo discuto, no soy defaulteadora serial, pero la otra parte del recurso termina en negocios para los amigos o en actos de corrupción, lamentablemente. Y eso por ahí es lo que más duele porque cuando uno hace el esfuerzo del ajuste, lo hacemos cada uno en nuestras casas, lo hacen nuestros jubilados, nuestros niños enfermos en el Garrahan, nuestros médicos, nuestros docentes, uno espera que efectivamente ese esfuerzo del ajuste se vuelque en el bien, digamos, se vuelque en un bienestar que nos permita estar mejor, aunque sea en el mediano plazo y no en el corto. Pero la verdad que lo que uno está viendo hoy, o por lo menos lo que yo estoy viendo, que se está volcando
en actos de corrupción, lamentablemente, lamentablemente. ¿Confías que pueda ser un punto de partida esta elección? Recién mencionabas algo, sí, de, bueno, el voto en contra de, ¿no? O sea, muchas personas de la sociedad, por ejemplo, que se quejan que el gobierno actual no vuelca el recurso en ningún lado, otras personas que se quejaban que el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores, por ahí peronista, kirchneristas, denominarlos como quieras, había mucho derroche, al contrario, se gastaba más todavía de lo que teníamos. Digo, ¿podrá ser un punto de partida esta elección como para buscar otras alternativas? Ojalá, ojalá y empecemos a mirar a aquellos que hacen las cosas bien, sin derrochar y sin ajustar en exceso, ¿no? Me parece que hay que empezar a mirar. Nosotros tenemos ejemplos, tenemos los gobernadores, pero también tenemos la gestión de nuestros intendentes en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el ejemplo, ayer conversaba con estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, tenemos el ejemplo de las universidades. Muy pocos saben, pero las universidades no pueden cerrar con déficit. No existe el déficit en las universidades nacionales porque no se pueden endeudar. Entonces tienen que sí o sí tener equilibrio fiscal. Entonces tenemos excelentes administraciones y excelentes gestores políticos y gestores de la cosa pública y debiésemos poder poner en valor eso. Me parece que todavía en esta elección yo aspiro a que efectivamente este sea el debate. Por ahora estoy viendo que es un debate de baja calidad, con poca propuesta, con poca identidad, con poca discusión de lo que queremos para la Argentina. Pero bueno, quedan 3 semanas o 4, veremos si en estas semanas que quedan se puede mejorar esa performance de los candidatos. Yo la verdad es que cuando escucho a los candidatos de otros espacios políticos, justamente otras fuerzas, otras alianzas, me llama la atención que estemos discutiendo, que estemos discutiendo en torno a las consignas de campaña, ¿no? Que estemos discutiendo kirchnerismo nunca más o que estemos discutiendo frenar a Milei, cuando en realidad tenemos 1 millón de problemas que resolver y a los que hay que encontrarle con equilibrio, con el equilibrio justo hay que encontrarle la solución. Daña, te hago dos preguntas finales, agradeciéndote la buena predisposición para charlar con nosotros. Bueno, para los No, por bonaerenses favor. va a ser una elección distinta, también por el hecho de empezar a utilizar la boleta única de papel. ¿Sí? Bueno, y la pregunta es porque algunos dicen que nos viene a solucionar la vida, otros son más pesimistas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a votar este 26 de octubre? Mira, el procedimiento es más sencillo. ¿Por qué? Porque vos vas a llegar a la mesa, le vas a dar tu DNI al presidente, el presidente va a cortar del troquel, del talonario, del troquel que tiene la boleta única de papel, te la va a dar con la lapicera, te vas a ir atrás de un biombo o un cuarto oscuro, como organiza la escuela, vas a marcar con una cruz, con una sola cruz, un solo casillero de los 16 casilleros que se presentan, la vas a doblar y la vas a meter se la vas a dar, vas a ir a la mesa y se la vas a dar, y la vas a meter en la urna frente al presidente de la mesa. Yo creo que el procedimiento es así, tal cual, es muy sencillo. No hay que, no vas a tener toda esa dispar cantidad de boletas que teníamos entre los cuartos oscuros, que no encontrabas el color, que no encontrabas. Estos son, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 16 cuadraditos claramente identificados con el color que representa la fuerza y con la foto de los primeros 2 candidatos de la lista. En un cuadradito blanco donde uno tiene que poner la cruz solo en el cuadradito blanco. Va a ser más sencillo desde ese lugar. Creo que, por supuesto, como todo proceso o como todo sistema nuevo, vas a tener un porcentaje de voto nulo y voto blanco un poquito mayor al que habitualmente tenés, justamente porque va a haber errores al poner la crucecita. Ayer unos amigos me decían, no, bueno, y se puede, no hay que hacer ninguna otra raya más que la crucecita. Claro. Vas a tener errores a poner la crucecita o poner 2 crucecitas, no vas a encontrar la fuerza política que querías votar, porque la verdad es que a veces los colores son bastante parecidos. Bueno, esas situaciones se van a dar, veremos, ese riesgo lo tenés, sabíamos que estaba, pero lo que sí vamos a reducir mucho son algunas maniobras vinculadas a fraudes electorales, como el caso del voto cadena, el robo de boletas en los cuartos oscuros, que no es un fraude en sí, pero que en realidad si no tenía fiscales los partidos minoritarios desaparecían de la discusión. Bueno, vas a evitar esas cosas. Y después, bueno, se va a requerir una atención en la fiscalización, sobre todo para no entorpecer la tarea del presidente de mesa, que es el único que puede tocar las boletas,
porque efectivamente no se puede permitir que los fiscales hagan algún tipo de maniobra que anulen el voto ya emitido, Claro. poner otra cruz en la boleta. Esa va a ser una situación que va a requerir un poquito más de atención al cierre, pero lo importante es que las boletas no van a estar en el cuarto oscuro, que no te van a llegar a tu casa, que no las vas a recibir de antemano, que te las va a dar el presidente de mesa en la mesa. Eso, la verdad que prolija bastante el proceso. Veremos después, bueno, los resultados, porque obviamente hay quienes dicen, bueno, quedaron chiquitos los colores, quedaron chiquitos las fotos, quedó grande la boleta. Bueno, también esto es la cantidad de espacios políticos que se presentan, tiene que ver con quién hubo paso. Pero bueno, Claro, sí. son procesos que hay que ir sorteando. Sí, bueno, pero hay que empezar. Si no, seguimos siempre Sí, sí, en la misma, ¿no? Y después exacto. en la semana posterior al 7 de septiembre recibimos aquí en la radio lo mismo que estabas diciendo vos, las denuncias de la falta de boletas, que vinieron las boletas intercambiadas, los colores, etcétera. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, fíjate que pasó mucho eso, que hubo un espacio político que tenía casi el mismo nombre de partido y el mismo color que otro, y en muchos lugares pasó que sacaban de un cuarto oscuro un pilón de boletas y los cambiaban por el otro en otro cuarto oscuro. Bueno, esas son todas maniobras ridículas, porque finalmente yo creo que la mayoría de los bonaerenses terminamos votando lo que pensábamos votar, pero la verdad que hay que terminar con eso, ¿no? Es un poco más de respeto cívico. Bueno, si repasamos los primeros nombres de vuestra lista, digo, recién mencionaste Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, en tu caso, el propio Emilio Monzó, digo, bueno, son figuras reconocidas ya dentro de la política, incluso aquí en la ciudad de Chivilcoy, así como en Chivilcoy, también en el territorio nacional, digo, y cada uno, bueno, tiene sus seguidores, sus votos. ¿Crees que se pueden potenciar al estar todos juntos como para tratar de meter la mayor cantidad de legisladores posibles? Sí, mira, nosotros igual la conformación tuvo más que ver con esto de poder hacer germinar el proyecto de Provincias Unidas que de potenciarnos en ese esquema. La verdad que yo creo en el proyecto de Provincias Unidas, independientemente del lugar que se ocupase en la lista o de cómo se conformase la misma. Me parece que a veces hay que dejar un poco esto de los egos de lado, mis votos, tus votos, los votos del otro, el nivel de conocimiento de uno o de otro, para apostar a un proyecto que nos permita lo que te decía al principio, ¿no? Darle sustentabilidad a los cambios políticos que hay que llevar adelante. Así que un poco esa fue la búsqueda. Creemos que podemos, bueno, creemos y tenemos datos que nos dicen que tenemos un desempeño importante en la elección, que somos claramente la tercera fuerza configurada, que conforme avanzan las semanas el número de indecisos y voto en blanco tiene una tendencia a ir hacia nuestra opción, que también aquellos que no van o que tienen pensado o tienen dudas entre ir o no ir a votar, empezamos a configurarnos como una opción que irían a votar, que es un poco lo que yo planteo, digo, no ir a votar es que otros decidan por uno. Entonces después cuando hay que tomar las decisiones o cuando hay que protestar por alguno de los temas, hay que tener claro también qué hizo uno en ese proceso electoral. Dania, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, por la gentileza de charlar con nosotros. Y bueno, ya volveremos a tomar contacto, ¿no? Para hacer más cercano, digamos, por ahí, a la fecha de votación en sí misma, que es el 26 de octubre, o en su defecto también para hacer un balance de cómo le fue a Provincias Unidas. Pero quizás podamos charlar antes del 26 nuevamente, a ver cómo está cerrando la campaña para ustedes. Muchas gracias por el tiempo, como siempre. Seguramente. No, muchas Que gracias a sigas vos, muy muy bien, amable, muchas un beso gracias. grande. Dania Tabela charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, diputada nacional, actual diputada nacional, pero también candidata, en este caso de Provincias Unidas, para las elecciones del 26 de octubre. Aquí, obviamente, estamos hablando de las elecciones a nivel nacional, donde tenemos que elegir legisladores. Vamos a hacer la primera tanda aquí en la mañana del centro y después de la tanda la seguimos. Ya nos vamos a estar metiendo también en algunas otras cuestiones porque tenemos mucho más por delante para hablar un poco del séptimo arte del cine, para hablar un poco de música, para meternos también, ¿por qué no?, en algunas cuestiones que tienen que ver más con la actualidad de nuestra ciudad también. Ya venimos.